Les decía, si estaban ustedes atemorizados, si sienten algún temor, se lo ven muy lejano porque pasa en otros países el tema del ébola. Por eso esta noche nos acompaña el secretario de Salud de la provincia, a quien le agradezco, además un amigo de hace muchos años, el doctor Daniel Pizzi. Gracias, Daniel, por venir. No, José, muchísimas gracias a vos por invitarme, la verdad un gusto estar en tu programa. Bueno, el gusto es mío. Y el tema es que quiero que la gente la orientes y le digas por lo menos en 4 o 5 frases qué es lo que nos tiene que importar del ébola. Estamos primero lejos del ébola, está cercano, lo tenemos que sentir cercano, hay que tomar prevenciones. Bueno, en primer lugar la gente no se tiene que asustar, ¿no? Eso es lo más importante, no hay que alarmarse por esto. Pienso que es muy difícil que el ébola llegue a la Argentina y más a Córdoba, más difícil. Pero en salud jamás podemos ser tan taxativos y esto que decimos como que lo vemos lejano puede llegar a suceder. Entonces tenemos que estar ocupados del tema y el Ministerio de Salud, por supuesto, ha tomado todas las prevenciones al respecto. O sea, se está preparando la provincia. Totalmente. Hemos creado un comité de crisis o un comité de ébola. Te puedo preguntar primero que nos describas qué es el ébola, porque hablamos de ébola, los periodistas también hablamos de ébola, pero ¿qué es el ébola? ¿Esta enfermedad es contagiosa? ¿Por qué vías? Y si es mortal finalmente, creo que sí, que en muchos casos. Bueno, salvo la enfermera que le han dado, la enfermera española que le han hecho los análisis y le ha dado positivo, o sea, que no tiene ahora la enfermedad, ¿no? Ha quedado curada. Curada. Sí. Contanos qué es el ébola. El ébola es una enfermedad hemorrágica que fue descrita por el año 1976 en África, cerca del río Ébola, por eso lleva ese nombre. Es de una alta mortalidad, ¿no? Se muere casi el 90%, casi el 90%, sobre todo en África, por los sistemas sanitarios que allí tienen. Nunca se pensó que iba a abandonar África porque es un virus que como mataba tan rápidamente, eso atentaba contra la dispersión. Moría el paciente, moría el... Se contagia de la misma manera que se contagia el SIDA, por relaciones sexuales, compartir agujas, las secreciones, la saliva, cualquier secreción del organismo. El contacto estrecho y directo entre pacientes, de esa manera se contagia el ébola. Y comienza con un cuadro que comienza con fiebre muy alta, dolores de cabeza, vómitos, diarrea, y después empiezan las hemorragias internas y externas, y finalmente el paciente muere por fallo renal y hepático. Bien. El tema es que se empieza a preocupar el mundo cuando el ébola abandona África, ¿no? Claro. Allí Estados Unidos, España. Parece ser que estas enfermedades, cuando atacan a estos países tan subdesarrollados, no les llevan tanto el apunte los grandes laboratorios ni los equipos de investigadores. Si no hace tiempo que con alguna investigación se podría haber encontrado. Seguramente. Yo creo que nos hemos demorado muchos años en trabajar sobre este tema. Como le pasó a Estados Unidos, imagínate eso, realmente una cosa que movilizó a todo el mundo. Y para colmo Estados Unidos tiene casos propios ya porque se enfermaron dentro del mismo país. Nosotros estamos preparados, hemos generado un comité, hemos tenido reuniones con la gente de la ANAC, de la IATA, del aeropuerto, porque hace un tiempo, ya un mes y algo, la Organización Mundial de la Salud declaró el alerta internacional, o sea, la alerta mundial. Esto quiere decir que todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud deben tomar todas las precauciones porque significa que en algún momento puede llegar esta enfermedad. Yo te decía que a mí me parece poco probable que llegue acá porque en general no tenemos vuelos con estos países donde se está desarrollando la epidemia, pero existe la posibilidad de... Los mismos habitantes de estos países para viajar a Argentina necesitan visa, que eso es una cosa que nos prepara para saber si viene alguno. Claro. El problema lo tenemos con los argentinos o con los miembros de la comunidad que van al África y que después regresan. Y allí sí puede aparecer un caso. Todos los puestos fronterizos, las empresas aéreas están preparadas, se le entrega folletería a los pasajeros, hemos puesto sensores en los aeropuertos internacionales de donde vienen vuelos de otras naciones para ver si vienen pacientes con fiebre. ¿Con un sensor eso lo detecta? Sí, lo detecta a medida que van avanzando los pasajeros. Si alguien tiene más de 38 grados de fiebre, el sensor lo advierte y a ese paciente, por supuesto... Para que exista ébola tiene que existir el antecedente epidemiológico, José, es decir, alguien que haya estado en los 20 días anteriores en África o en algún lugar donde haya habido un enfermo de ébola. Y te decía que, bueno, es más, la semana que viene o la otra estamos organizando un simulacro, el aeropuerto está preparado, ya se ha preparado un lugar donde la nave va a ir, si trae un
un paciente sospechoso, esa nave no va a bajar por donde bajan todas, va a un lugar aislado, va a ser abordada por gente de derivación de pacientes y de sanidad de frontera, y si está el paciente sospechoso, incluso en el aeropuerto ya hay una sala de aislamiento. Y después tenemos preparadas nuestras ambulancias de derivación de pacientes y tenemos 2 hospitales dispuestos en Capital. Uno es el Hospital Rawson para los adultos y el Hospital Pediátrico del Niño Jesús para los niños. Ya incluso en estos hospitales, sobre todo en el pediátrico, hemos hecho algunas refacciones de infraestructura para tener las salas de aislamiento. Tenemos los equipos que se necesitan. Bueno, está el laboratorio preparado. Evidentemente nosotros para realizar muestras de ébola en Córdoba no tenemos la posibilidad, las vamos a tener que derivar de una manera específica al laboratorio Alice Malbrán de Buenos Aires. La semana que viene estamos viajando a Buenos Aires, al Cruce, que es el hospital de referencia de la Nación, donde evidentemente se va a dar una capacitación para todas las provincias. O sea, de parte del Ministerio de Salud de la Nación, están trabajando. Están trabajando desde allí, incluso están comprando equipamientos, material que van a ser enviados a todas las provincias. Y bueno, esperemos que no llegue, pero si llega, la gente tiene que estar tranquila, estamos preparados, no, seguramente lo vamos a sortear con éxito, como fue lo de la gripe y como... Pero evidentemente estas cosas siempre hay que estar listos. No te olvides que cuando fue lo de la gripe tuvimos muchos decesos, ¿no? Es cierto. Sí, incluso mujeres jóvenes, embarazadas, pero no teníamos nada. Es lo que pasa con ébola, no hay tratamiento, no hay vacuna, entonces tenemos que tomar todas las precauciones. Y le vamos a recomendar a la gente, perdóname, no está bueno viajar a estos países en este momento, salvo que sea una razón superior, qué sé yo, un hijo enfermo, algo que uno tenga que viajar sí o sí. ¿Estamos hablando de África? De los países de África donde se está desarrollando la epidemia, porque no es en todos los países, en Sierra Leona, Liberia. Sí, Liberia. Claro. A esos países no hay que ir. Si hubiera necesidad de ir por alguna causa muy, muy importante, bueno, tomar todas las precauciones, no estar en contacto con pacientes de ébola y bueno, eso... porque acá digo, en Estados Unidos no habría problema, o sea, pues se puede viajar a Estados Unidos. Sí, sí, no habría que ir al hospital donde están internados los enfermos, pero sí, a Estados Unidos no hay ningún problema. Estamos hablando donde hay epidemia. Está la epidemia, sí, donde está la epidemia. Doctor, quiero separarlo en estos últimos minutos, dejamos el ébola, para que quede claro para la teleaudiencia, no vamos a hablar de ébola ahora, sino del otro que es difícil el nombre, el chikungunya, pero que esto también desde el Caribe es como que lo estamos importando a este mosquito, a esta enfermedad. Bueno, sí, chikungunya, la verdad que está buena esta aclaración que haces para la teleaudiencia de que no tiene nada que ver con lo que hablamos recién. Esta es una enfermedad también producida por un virus, no es para nada tan grave como lo que hablábamos recién. En muy pocos casos es mortal, ¿no? No, casi nunca, sí, es muy salvo algún paciente que tenga muy bajas las defensas o que tenga alguna enfermedad y le ataque chikungunya puede llegar a ser grave, pero en general no es grave. Sí tiene mucha sintomatología y es bastante, mientras uno tiene el pico de la enfermedad, las articulaciones duelen mucho. Bueno, dicen que después perdura por un tiempo, a veces hasta un meses año, ¿no? Y un año, sí. Para que la gente lo entienda, acá no nos contagiamos entre personas. Esto no es como hablábamos recién, esto es un mosquito, que es el mosquito de las patitas con pintitas negras y blancas, que se llama Aedes aegypti, que está en todos nuestros hogares. Por eso acá, para que hagamos prevención, vamos a tener que hablar del descacharrado, de cómo nos protegemos. Se transmite igual que el dengue, ¿no? Es un virus. ¿Y cuál es el problema y por qué vamos a tener casos de chikungunya? Sí, de eso estamos seguros. De hecho, ya tenemos algunos y sabemos que vamos a tener muchos más. Porque tenemos vuelos diarios al Caribe. ¿Ese es el mosquito? A la zona... Ese es el mosquito, exactamente. Ahí lo estamos viendo. Bien. Ese mosquito que se alimenta de sangre, si uno va al Caribe y vuelve con el virus en la sangre, el mosquito lo pica y después ese mosquito puede picar a otras personas y enfermarlas. O sea que les recomendamos a los viajeros que van al Caribe que se protejan, que usen repelentes. Además ahora ya vienen los bronceadores con repelentes, los cosméticos con repelentes, o sea que no hay motivo, más que la gente que va al Caribe tiene capacidad de adquirir estos productos, pero supongamos que no, se ponen primero el bronceador y después arriba el repelente. Bien. No hay que dejarse picar, hay muchísimos casos en el Caribe, nosotros tenemos un vuelo diario, o sea que seguramente no nos vamos a salvar de tener más casos. También es una enfermedad febril,
y ataca las articulaciones, ¿no? Con lo cual, digo, la precaución es para los que viajan, pero al mismo tiempo en nuestras casas los mismos cuidados que debíamos o debemos tener para con el dengue. Sí, que además el dengue es mucho más grave, Claro, y el dengue puede producir la muerte. Y vamos a tener casos también. Seguramente, seguramente. O sea, tenemos que cuidarnos del mosquito y tenemos que cuidarnos de que nos piquen. Es un mosquito muy doméstico, pica en las primeras horas de la mañana y en las últimas del atardecer, está en los hogares. Hay que tener bien limpio el patio, bien descacharrado. En una tapita de gaseosa que haya agua, el mosquito deposita los huevos que después se transforman en larvas y sigue así su descendencia. Y bueno, hay que cuidarse, esto con prevención vamos a andar bien, pero es fundamental. El Estado, con las fumigaciones, con todo eso solo, no alcanza. No alcanza. Si no hay un compromiso de la sociedad en su conjunto, no tenemos ninguna chance de eliminar esto. Y sobre todo debemos hacer un trabajo más periódico porque dicen que va a ser un tiempo llovedor, es decir, que va a ser hasta un verano llovedor. Con lo cual, limpiaste una vez, pero cuando pasaron 20 días, 30 días, volvió a llover o se junta, acumula agua, hay que volver a tirarla. Claro, y eso va a tener mayor cuidado. Y además los pastos y los yuyos, porque el macho de este mosquito se alimenta de jugos vegetales. La que se alimenta de sangre es la hembra. Entonces, si nosotros no tenemos el pasto, todo eso bien controladito, el macho se va. Y en estas especies, si el macho se va, la hembra lo sigue. Bueno, ahí está, también el seguimiento que tenemos que hacer para el dengue y para el chikungunya, que nos dice el doctor, separado de lo que es el ébola. Pero tengamos cuidado con esto último, de tener las precauciones, que esto sí podemos tratar de prevenir nosotros con estas medidas que nos decía el doctor. Dani, como siempre, muchas gracias por venir, por estar con nosotros y sobre todo para transmitirle a la gente la tranquilidad, pero la prevención. No, muchísimas gracias a vos, José, te felicito por tu programa, que está muy bueno, y la verdad que me he sentido muy cómodo y me encantó venir acá. Otro día vamos a hablar de los hospitales porque también es importante que sepamos cómo estamos con la salud fuera de los que son epidemias y estas cuestiones, ¿no? Con muchísimo gusto. Muchas gracias. El doctor Pizzi ha pasado por nuestro programa, vamos a la pausa, ya volvemos en un instante.